Hola bonitas, ¿cómo están? Gracias por estar conectadas nuevamente en este canal que ha sido diseñado especialmente para ti. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botón de abajo, a que nos regales un like si es que el contenido que estamos creando es de inspiración y de motivación para ti. El día de hoy vamos a estar contestando algunas preguntas que ustedes me han dejado a lo largo de esta semana a través de Instagram en una etiqueta que les dejé. Y si no me sigues en Instagram, te voy a dejar nuestra cuenta en pantalla, es @creada para inspirar, para que vayas a seguirnos y también participes de las dinámicas que tenemos por allá. Entonces, el día de hoy vamos a estar contestando algunas preguntas que ustedes tienen a la hora de usar acuarelas en nuestra Biblia de apuntes. Y yo sé que este es un tema que a muchas de ustedes les interesa porque también era un tema que cuando yo empecé en el mundo del Bible Journaling tenía muchísimas dudas sobre cuál era la cantidad de agua que tenía que utilizar sobre mi Biblia, si esta no rompía las hojas de la Biblia, cómo le podía hacer para que el pigmento no traspasara a la parte de atrás, qué números de pinceles debía utilizar y muchísimas otras preguntas. Así es que el día de hoy yo te voy a ayudar contestando algunas de esas dudas. Así es que sin más que decir, comenzamos. Y bueno, lo primero que tienes que saber es que en el mercado vamos a encontrar variedad tanto de marcas de acuarelas como acuarelas en distintas presentaciones. Y te voy a estar hablando acerca de cuáles deberías comprar tú o con cuáles deberías iniciarte si eres principiante en el mundo del Bible Journaling. Por ejemplo, recientemente yo compré las acuarelas líquidas porque era una presentación de acuarelas que yo no había utilizado. Y aunque estoy muy contenta con los acabados que este tipo de acuarelas da cuando hacemos un diseño floral, por ejemplo, estoy convencida de que estas acuarelas no nos sirven para trabajar en la Biblia de apuntes, ya que hacen muchísima transferencia de color y ahorita te voy a enseñar algún diseño que ya hice con ellas. Estas acuarelas líquidas regularmente son muy caras, son más caras que cualquier otra presentación de acuarelas, sobre todo porque si las compras de manera individual el costo es un poquito más elevado. Pero yo pienso que vale la pena invertir en un set de estas acuarelas, ya que al ser demasiado pigmentadas te puede ayudar muchísimo y te pueden durar muchísimo tiempo también. Entonces este tipo de acuarelas ya viene con un dispensador en gotero en el que tú vas a sacar el pigmento y lo vas a depositar sobre un godet, ¿ok? Entonces estas acuarelas me gustan muchísimo. Sin embargo, estas acuarelas líquidas van a hacer muchísima transferencia de color y yo no te las recomiendo para trabajar en la Biblia de apuntes, ya que estarías restaurando la parte de atrás de la hoja de tu Biblia. Y aquí quiero mostrarte un diseño que hice recientemente con estas acuarelas y si te das cuenta hace muchísima transferencia de color, lo que ocasiona que manche la parte de atrás de la hoja de la Biblia. Ahora, algo que yo siempre les he recomendado es que traten de hacer sus diseños siempre sobre la columna blanca, que es el espacio que las Biblias de apuntes o Biblias de ilustrar ya traen para que hagamos nuestras ilustraciones. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que vamos a correr un poco el diseño hacia encima de las letras, y aunque en esta página no hice mi diseño encima de las letras, cuando yo volteo la hoja, al no tener el mismo margen, es inevitable que yo no haya manchado las letras de la Biblia. Y quizá hasta cubierto algunas palabras. Y aunque yo alcanzo a leer todavía lo que la palabra de Dios me quiere decir, de cualquier forma no es algo que me guste que suceda. Entonces, estas acuarelas dejan acabados muy lindos siempre y cuando las utilices sobre papel acuarelable o papel para medios mixtos. Pero para tu Biblia no te las recomiendo para nada. Ahora, otra de las presentaciones en las que podemos encontrar las acuarelas son en tubo. Y estas acuarelas también vienen muy pigmentadas, sin embargo son menos agresivas para trabajar en la Biblia de apuntes.
Estas sí te las recomiendo, sin embargo, si eres principiante en el mundo de la acuarela, no te las recomiendo tanto para empezar, ya que debes aprender a dominar la cantidad de pigmento que utilizas. Y como estas se abren de la parte de arriba y después se pone la cremita en un godet, tendemos a desperdiciar muchísimo pigmento. Entonces es algo que no te va a gustar cuando estás iniciando, porque además de que también son un poco costosas, aunque son menos que las acuarelas líquidas, sí cuestan más que unas acuarelas en pastilla, por ejemplo. Entonces no te va a convenir para nada comenzar con estas porque vas a hacer demasiado desperdicio de pigmento. Pero este tipo de acuarelas tampoco son agresivas para tu Biblia. Al menos esta marca que estoy utilizando me ha venido muy bien para trabajar algunos diseños sobre mi Biblia. Y te voy a enseñar algunos diseños que he pintado con este tipo de acuarelas. Y he hecho este diseño floral. Este lo he hecho con esas acuarelas en tubo porque quería que el diseño fuera demasiado colorido. Entonces a la hora de que yo le doy vuelta a la página de atrás puedo ver que no hay transferencia de color. Estas acuarelas vienen muy bien para trabajar en nuestra Biblia. Ahora, otras acuarelas que vienen muy bien son las acuarelas que encontramos en la presentación de pastilla, como es el caso de este set de acuarelas, o también las podemos encontrar de esta forma. Estas acuarelas también recientemente las compré porque quería probar la cantidad de pigmento que sueltan y la verdad es que son muy similares. Y si estás empezando en el Bible Journaling y no sabes con qué acuarelas empezar, estas son el tipo de acuarelas que te vienen perfecto para empezar a diseñar en tu Biblia de apuntes. Por ejemplo, he hecho estos diseños con estos tipos de acuarelas y la verdad es que no hacen transferencia de color en la parte de atrás. Quizá la hoja siempre se va a arrugar un poquito más de lo normal por la cantidad de agua que estamos utilizando en la Biblia. Sin embargo, estas acuarelas son menos agresivas para nuestra Biblia o para la hoja de la Biblia, porque el pigmento viene concentrado, ¿ok? Entonces, a la hora de que nosotras tomamos el pigmento con nuestro pincel, simplemente vamos a tomar la cantidad precisa que necesitamos para nuestro diseño. A diferencia que cuando usamos acuarelas en líquido, bueno, es más fácil que tomemos pigmento de más. Entonces, si tú estás iniciando en el mundo de las acuarelas para tu Biblia de apuntes, yo creo que unas acuarelas en pastilla te van a venir muy bien porque puedes notar que no hay transferencia de color. Ahora, una de las preguntas que también encontraba muchísimo a la hora de trabajar con acuarelas era ¿qué tipo de pinceles debo usar para hacer los diseños en mi Biblia? Yo siempre te recomiendo que tengas un pincel 2, un pincel 4 y un pincel 6, ¿ok? Estos te van a venir muy bien por el tamaño de su punta. El pincel 2 lo puedes utilizar para hacer detalles pequeños, el pincel 4 para hacer detalles medianos y el pincel 6 u 8 lo vas a usar para hacer detalles más grandes como hojas o pétalos. Entonces, estos son los pinceles y acuarelas que yo te recomiendo. Acuarelas en pastilla si eres principiante, y si ya no lo eres y quieres saltar ese escalón o subir ese escalón, te recomiendo unas acuarelas en tubo porque te va a permitir que sigas protegiendo la página de tu Biblia, pero vas a empezar a aprender a modular la cantidad de pigmento. Pero si ya eres super pro en las acuarelas y no necesariamente las vas a trabajar en tu Biblia, sino que vas a usar un lienzo de acuarela, entonces te recomiendo que utilices las acuarelas en líquido, ya que te dejan acabados hermosos. Ahora, ¿cuál es la cantidad de agua que deberías utilizar en tu Biblia de apuntes? Siempre trata de utilizar la menos cantidad de agua posible. Encontré algunas preguntitas de ustedes en Instagram que decían que les da miedo mojar la página de la Biblia. Otras de ustedes me han escrito diciéndome que se les rompe la hoja. Alguna de ustedes me escribió diciendo que por mínima cantidad de agua que le ponen a la Biblia rompen la hoja o no se seca o se les arruga demasiado y no saben cómo modular eso. Ahora, yo creo que hay más de que haya un problema en el agua, puede haber un problema en el pigmento que estás utilizando.
Una de las preguntas que ustedes tenían es qué tipo de acuarelas pueden utilizar para la Biblia. Ya les hablé acerca de los modos o presentaciones en las que podemos encontrar las acuarelas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más de las gamas de acuarelas, porque yo creo que el problema puede estar ahí. Tú necesitas una gama de acuarelas de media a alta. Muchas veces creemos que como principiantes debemos empezar con las acuarelas más básicas que encontramos en cualquier papelería y quizás su valor es de $1. Yo no te recomiendo las acuarelas que cuestan $1 porque muchas veces esas acuarelas, al ser aplicadas en la Biblia, cuando ellas se secan y tú le pasas la mano, sueltan un polvo parecido a la tiza. Entonces esas acuarelas tienden a desteñirse o a soltar demasiado pigmento en polvo y va a manchar la Biblia, y eso habla de su mala calidad. Entonces yo sí te recomiendo que trates de buscar acuarelas en tiendas de arte y que trates de adquirir algunas acuarelas que cuesten arriba de $5 siempre, ya que esto de alguna forma nos va a ayudar a tener la seguridad de que el pigmento es de una calidad media para principiantes. Obviamente sabemos que en el mercado vamos a encontrar acuarelas muy caras, más de $50, $70, pero si tú estás comenzando tampoco te conviene invertir tanto en un tipo de acuarelas de esa calidad o de esa gama si es que no sabes usarlas, porque te vas a desesperar cuando estás haciendo tus diseños y las vas a dejar botadas. Yo sí te recomiendo que te vayas por una gama media que cuesten arriba de $5, porque yo he probado esa gama de acuarelas. De hecho yo empecé así, y de hecho estas acuarelas que tenemos por aquí son de ese valor y las compré por internet y me costaron alrededor de $5, quizá un poquito más. Y aunque algunos colores sí se sienten tierrosos o no pigmentan muy bien, como es este lila, es este rosado, no pigmentan tanto como a mí me gustaría, la mayoría de ellos sí tienen buena pigmentación en la Biblia, y sobre todo lo que a mí me interesaba es que no hicieran transferencia a la parte de atrás. Te voy a mostrar este diseño que yo hice con pigmento de marcadores. Recuerda que todos los marcadores que tengamos que sean a base de agua pueden ser acuarelables o podemos usar su pigmento como acuarela. Simplemente lo sacas y lo usas como acuarela. Lo pones en una base acrílica y después los pasas con tu pincel y empiezas a hacer tu diseño en la Biblia. Pero muchas veces esos pigmentos hacen muchísima transferencia a la parte de atrás. Yo en este diseño pues no lo puedes notar porque le puse una hoja para cubrir esa transferencia de color que no me gustaba para nada. Entonces tuve que recortar una hoja y pegarla para que ya no se viera esa mancha. Ahora, si las únicas acuarelas que tú tienes sí hacen transferencia de color, yo te recomiendo que tengas muchísimo cuidado a la hora de aplicarlas, que solo hagas tu diseño sobre el lado blanco, sobre el margen de tu hoja, ¿ok? El margen que ya trae diseñado la Biblia para ilustrar. Otra de las opciones es que consigas primer, gesso puede ser, blanco o transparente. Y esto te va a ayudar muchísimo para proteger tu hoja. Esto también lo puedes encontrar en una tienda de arte local de tu ciudad. Por ejemplo, en esta página yo apliqué un gesso blanco. Lo voy a acercar, quizá yo creo que sí se logra ver, y después dejé que se secara muy bien. Aunque obviamente genera un poquito de arrugas, debes tener mucho cuidado con esto para que no genere demasiadas arrugas de lo normal. Entonces un gesso te va a venir perfecto a la hora que yo volteo mi hoja. No hay ninguna transferencia de color porque mi hoja está muy bien protegida. Entonces uno es aplicar una capa de gesso transparente o blanco, y la otra es hacer únicamente tus diseños en la parte blanca o en el margen de la Biblia, ¿ok? Para nada hagas tus diseños encima de las letras porque sí las puedes llegar a cubrir.
Ahora, otra de las preguntas que ustedes también tenían era cómo hacer un diseño en su Biblia de apuntes porque tenían muchísimo miedo o no eran buenas para ilustrar. Y la verdad es que no necesitas ser la mejor ilustradora del mundo. Tú puedes ver, la mayoría de mis diseños son diseños sencillos y la mayoría de ellos son florales porque es lo que más me gusta, siento que es lo que es fácil hacer, siento que es lo que me da identidad, entonces a mí me gusta hacer eso. Yo te recomiendo que tú busques un estilo que te guste para hacer acuarela y en ese estilo te quedes por un largo tiempo hasta que quieras saltar a una técnica más o a un estilo de acuarela o diseño diferente. Ahora, para hacer uso de acuarelas también hay distintas técnicas y si te gustaría que habláramos acerca de las técnicas de la acuarela en nuestra Biblia de apuntes, déjalo en los comentarios para que yo lo considere y haga un próximo video de eso. Entonces, en esta página hay mucha transferencia de color porque como te comentaba lo hice con pigmentos de marcadores y eso inevitablemente hace que haya transferencia de color. Lo hice con los marcadores Tombow, pero no me preocupo porque no cubrí las letras de la Biblia. Simplemente hice mi diseño en el margen blanco y eso lo puedo restaurar perfecto con gesso blanco o pegando un pedazo de hoja decorada o algún diseño que yo haga en una hoja. Entonces, no tengas miedo a la hora de crear. Cuando somos principiantes, es inevitable que no dañemos alguna página, pero lo que yo sí te voy a sugerir es que lo intentes, pero sé muy precavida en tomar en cuenta cómo haces tus diseños y el lugar en donde los estás haciendo. Porque si cubres las letras de la Biblia es más difícil que tú puedas restaurar esa parte. De hecho, en muchas ocasiones no vas a lograr hacerlo. No tengas miedo ni tampoco creas que no eres buena para diseñar o que no tienes ese talento, porque Dios nos ha dado el talento a todas. Todas podemos hacerlo, todas somos creativas, todas tenemos habilidades artísticas que Dios ha depositado en nosotras, pero muchas veces no las hemos descubierto porque tenemos la limitante del no puedo, no soy capaz, yo no sé hacer lo que Jackie hace o lo que X o Y personas hace. Dios a mí no me dio ese talento y siempre tenemos el no, pero si tú cambias la forma en la que piensas de ti mismo, créeme que vas a ser capaz de hacer estos diseños y muchos otros más. Entonces yo voy a hacer algún diseño contigo en esta hoja de salmos utilizando las acuarelas en pastilla y no le voy a aplicar nada de protección a la hoja. Si tú tienes un gesso blanco puedes hacerlo o gesso transparente, pero yo no lo voy a hacer en este momento porque no lo tengo conmigo y voy a estar utilizando este pincel del número 8 de punta redonda simplemente para hacer el diseño un poco más rápido y quiero que en este proceso veas la cantidad de pigmento que yo utilizo y de agua y quizá eso te pueda dar la apertura de cómo tú puedes hacerlo también y cómo van a reaccionar en la hoja de tu Biblia. Ahora, siempre te recomiendo que traigas una base que cubra entre página y página. En este momento yo no la tengo cerca de mí, pero tú puedes hacerlo. Quiero que vayas viendo cuál es la cantidad de agua que yo utilizo porque quizá eso te puede ayudar a que tú también le pierdas el miedo a la hora de hacer tus propios diseños. Y quizá hasta este punto de mi diseño puedas tener la pregunta, Jackie, ¿por qué nos dices que no hagamos diseños encima de las letras de la Biblia y tú estás pasando el diseño de tu flor justo encima de las letras? En este caso yo sé que puedo hacerlo con estas acuarelas porque conozco que su pigmentación no transfiere a la parte de atrás de la hoja de mi Biblia. Lo hago porque ya conozco su capacidad de pigmento o pigmentación, ¿ok? Si yo no estuviera usando estas acuarelas no lo haría por ningún motivo
positivo porque no sé cuál es la reacción de ellas a la hora de hacer mis diseños y quizá cubra las letras de la Biblia. Entonces, en este caso, yo ya conozco bien mis acuarelas y eso es lo que te invito a que tú también hagas, que aprendas a conocer tus acuarelas y cómo pigmentan ellas sobre distintas superficies, sea tanto papel acuarelable como el papel de nuestra Biblia. Y listo, después de que yo ya hice todo el diseño floral en mi Biblia de apuntes, simplemente dejo que se seque súper bien la acuarela, no la muevo, no agito la hoja para que no se arrugue ni se rompa. Y después de que ya está seca, puedo voltear mi diseño a la parte de atrás y puedo ver que no hay nada de transferencia de color porque yo ya sé la reacción de estas acuarelas en pastilla y me ayuda muchísimo para hacer mis diseños en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Simplemente vendría a hacer el diseño de mi versículo bíblico favorito en el que yo esté meditando en este capítulo de la Biblia. Así es que espero haberte ayudado en algunas dudas que tenías con respecto a utilizar las acuarelas en tu Biblia de apuntes. ¿Cuáles son los pinceles que puedes utilizar? Estos son los pinceles que yo te recomiendo. Yo uso pinceles sintéticos. Si tú quieres usar algún pincel natural, adelante. Sin embargo, yo creo que para comenzar puedes hacerlo con pinceles sintéticos del número 2, 4, 6 u 8 también. Y las acuarelas en pastilla te van a venir perfecto para empezar. Espero que este video te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte, dejarnos un like, un comentario de amor en la parte de abajo, me va a encantar leerte. Por mi parte es todo, yo te mando un fuerte abrazo y un beso y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.